Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. A ver, continuaremos, por favor, con nuestro avance de materia. Por favor, confirman si se está viendo la presentación. Ok. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente, gracias. El día lunes ya habíamos hecho una primera relación teórica de la explicación keynesiana en la síntesis neoclásica de las tasas de interés. Habíamos dado cuenta de que existe una aproximación que es un tanto más financiera, más que economicista, que relaciona la función de costo de oportunidad del dinero. Hemos cuestionado de que, ahí lo tienen en paréntesis, si el considerar la tasa de interés como un instrumento de política monetaria puede ser un elemento factible en el caso boliviano. Existen muchos argumentos para rebatir este punto. Desde el hecho que les comentaba el día lunes, y también lo hemos leído, ¿no? De que el Banco Central tiene otra dirección, tiene otro norte. Su misión es precautelar por el poder adquisitivo de los bolivianos, ¿cierto? Estableciendo cierta estabilidad en los precios. Su margen de maniobrabilidad de tasas de interés es simplemente referencial y no pretende tampoco ingerir dentro del sistema financiero. Hemos también analizado de manera crítica que para el caso boliviano puede ser cuestionable el considerar a las tasas de interés como el costo de oportunidad del dinero, dado las bajísimas tasas de interés que paga la banca comercial. Ni siquiera se puede asociar como mantenimiento de valor, porque de pronto cuando uno relaciona un depósito en cuenta corriente o en caja de ahorro, la tasa de interés anual es tan baja que en muchos casos ni siquiera compensa el servicio que prestan los cajeros automáticos, las transacciones en línea o el seguro de la misma tarjeta, ¿no es cierto? Entonces, la índole, el servicio que presta el sistema comercial es de índole, no sé, de facilidad, ¿no es cierto? No tiene una índole de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos deben considerarse. Hemos hablado de una manera muy somera respecto de los bonos, asociando, digamos, un símil a lo que son los depósitos a plazo fijo, los bonos del Banco Central, que brindan un rendimiento un poco, bueno, mayor, ¿no es cierto? Pero pese a ese rendimiento mayor, todavía resulta siendo bajo en función de cualquier retorno de emprendimiento diverso en el mercado, ¿cierto? Y entonces eso hace considerar el tener dinero en el banco que eventualmente reditúe
retornos para que funja como un medio de subsistencia, ¿no es cierto? No, no lo es, salvo que tengamos grandes cantidades y estas cantidades ya me representen un interés relativamente expectable. Hemos hablado en términos financieros de una distinción entre el modelo de hoy y el modelo de mañana. El modelo de consumo de hoy parte de la premisa de que los intereses se consumen o se pagan, se efectivizan en el periodo, ¿cierto? Por eso es que no habla de cierta actualidad en cuanto a la relación de flujos, ¿no es cierto? De manera aritmética, uno puede relacionar simplemente una tasa de interés a una nominalidad, a un plazo, ir sumando, ¿no es cierto? Ir sumando, como en este caso, ¿no es cierto? Tenemos un monto, el interés causado y el interés pagado, y al final del periodo se paga la suma, ¿no es cierto?, del interés para cada periodo analizado, ¿no es cierto? 2 más 2 más 2, 106, ¿no es cierto? De 100 a 106, ahí no hay mucho que pedir. Simplemente el caso es adicionar un monto, un plus, un interés que represente el consumo de hoy relacionado con el consumo de mañana, más una tasa de interés, ¿cierto? Entonces ahí hace una relación de una tasa de interés real que va a ser la inversión dividida entre el consumo, teniendo estas características, ¿cierto? Uno puede cambiar cifras y exactamente la relación es la misma. Hemos vinculado también la contraposición del modelo del consumo más tarde, que en este caso vincula flujos, ¿no es cierto? Cuando uno decide postergar el consumo presente por consumo futuro, entonces no retira los recursos, estos se capitalizan y se va generando un interés compuesto, ¿no es cierto? Que va creciendo a medida de que uno espera más a lo largo del tiempo. Todos estos elementos son reales, evidentes en la banca comercial, en el flujo de cualquier, en el análisis contable de cualquier banca comercial, del público en general, y muestra una relación teórica, como lo estoy mostrando en este caso, que hace una ligera distinción entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Aquí me detengo un segundito. La tasa nominal genera una proporcionalidad, donde, como han visto, se multiplica o se va sumando una tasa de interés simple a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Porque esta no se capitaliza, sino se la efectiviza en el consumo actual. Versus una tasa efectiva con el modelo de mañana, que genera cierta equivalencia. Hay una transformación que va a mostrar flujos que van creciendo de manera exponencial en lo que se conoce como una tasa de interés compuesta. Por eso es que a partir de cierto plazo, vean cómo va creciendo el dinero, ¿no es cierto? Los flujos a 30, a 60, a 90, a 180 días, a 360, y a partir pensemos que estos son datos mensuales, a partir datos diarios, a partir del año, y empezamos a ver distinciones entre la tasa efectiva y la tasa nominal, ¿no es cierto? Entonces ahí hay también un elemento que en evidencia empírica debe ser verificable, lo vamos a ver con nuestros datos, cómo se va alterando las diferentes periodicidades en función de los flujos de las tasas de interés. Y bueno, luego vamos a ver ciertas implicancias para nuestro manejo de política monetaria. Ya. Siguiendo esta lógica, por favor vean ese tipo de gráficos que son tendencias para relacionar en series de tiempo cómo se comportan las tasas de interés. Por ejemplo, vean una tasa de interés a un plazo de 90 días y uno puede relacionar a lo largo del tiempo como que escalonamientos, ¿no es cierto?
escalonamientos que decrecen y luego van creciendo como escalera, ¿no es cierto? Y se pueden dar picos, caídas, pero dentro de los plazos fijados, ¿no es cierto? Si uno compara en una serie temporal semejante, estamos hablando, piensen, una tasa de interés de un depósito a plazo fijo de 90 días, no se puede retirar el dinero por 90 días, y generamos una serie de tiempo en un periodo relativamente largo, pensemos unos 10 años, entonces vamos a tener un comportamiento como el que están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Donde hay cierto escalonamiento en función de la rentabilidad que brinda ese depósito. Si verificamos un depósito a 180 días, ve una tendencia semejante, escalonada, pero que tiene como que una relación más alta, ¿no es cierto? Como que la escalera se hace más pronunciada a lo largo del tiempo. Y de manera semejante vamos a poder ver algo que puede ocurrir a 360 días, ¿no es cierto? La escalera se hace cada vez más y más pronunciada, ¿no es cierto? Hay subidas, bajadas, pero por supuesto que es de lógica pensar de que si yo mantengo el dinero por más tiempo sin efectivizarse, los flujos capitalizables van a ser incrementales de manera exponencial en el tiempo. Y eso es lo que estamos mostrando en estos tres gráficos. Ahora, es importante relacionar de que teóricamente el señor Keynes, toda la visión keynesiana, más que solamente John Maynard Keynes, vincula no de una manera hipotética, sino con realidad práctica, el que la tasa de interés, hablando de un interés en términos generales, se convierte en el costo de oportunidad del dinero, que es lo que estamos analizando. Ay, perdón, ¿me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se lo escucho. Se ha cortado un segundito, ¿no es cierto? Sí. Ha habido un corte Sí, por un licenciado. segundito. Ay, no sé qué deba. Ya, retorno entonces, por favor, proyectando diapositiva. Me confirma si se está viendo. Estoy con la pantalla en blanco. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Ah, ya, qué bueno. Ya, les decía entonces, este planteamiento de la escuela keynesiana va dando cuenta de el costo de oportunidad de la tasa del dinero en la tasa de interés, pero una mirada de un mercado financiero altamente dinámico, lo que no ocurre en el sistema financiero boliviano, salvo en la parte pasiva de tasas de interés, sí ocurre en el mercado financiero global, más ahora en nuestros días, ¿no es cierto? Entonces podemos relacionar a la tasa de interés en un componente de portafolio amplio, en un componente donde... Ay, perdón, no sé qué pasa. Ya, espero que eso se restablezca. En un componente de portafolio amplio, piensen que estamos hablando de un manejo de un trading, un manejo de bolsa de valores, que, a ver, veremos el siguiente gráfico para ilustrar un poco el punto. A ver, relaciones tendenciales como la que están viendo en pantalla. Están viendo acá una tasa de interés a lo largo del tiempo altamente dinámica, vinculada con una nominalidad de Banco Central, si quieren verlo así, ¿no? Un referente de Banco Central. Este es del Banco Central de Colombia, que para una bolsa de valores regional que
no es tan dinámica como podría ser una bolsa de valores de Nueva York, por decir algo. Sí muestra una expectabilidad respecto del retorno de las tasas de interés, siendo que toda tasa de interés de los bancos centrales se siente que es la más segura, la que menos retorno brinda y la que más seguridad también relaciona, ¿no es cierto? Por eso es que las tasas de interés son relativamente bajas. Pero en este caso, a lo largo del tiempo, uno ya podría hacer como que un seguimiento de una persona que ha puesto su dinero en el banco y vea cómo los retornos pueden ir creciendo en el tiempo. En esa analogía, vean por favor, es una tasa referencial, ¿ya? Una tasa de interés referencial, un TRE referencial. Vean un TRE, pero de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde instituciones, entidades importantes, dentro de su componente, dentro de su cartera, van a tener al menos una proporcionalidad de esta tasa que es bajísima, pero es segura. Entonces, van a haber momentos de auge, pero en cierta forma se muestra una rentabilidad relativamente constante, sobre la cual van a oscilar las diferentes otras tasas de interés respecto de las cotizaciones de las acciones que se den en bolsa. Si hablo de cotizaciones en bolsa, vean por favor una tabla de un mercado monetario de los Estados Unidos, donde justamente se pone al FED, la tasa de interés del FED como el referente, ¿no es cierto? Y luego sobre ella se van dando cuenta de otras cotizaciones. Trátese, esta es una bolsa amplia, ¿no es cierto? Por eso la comprensión del costo de oportunidad de la tasa del dinero como la tasa de interés no tiene solamente el vínculo mezquino del caso boliviano de la tasa de interés que me ofrece el Banco Mercantil Santa Cruz, que es una nada, sino tiene una connotación muchísimo más amplia, que considera tasas de interés de la banca comercial, que puede ser símil, digamos, al caso boliviano, pero también da cuenta de títulos valor, da cuenta de compra y venta de divisas, da cuenta de mercados realmente mucho más amplios. Vean, en este caso estamos hablando de PC Dealer, estamos hablando no sé, pues de ciertos commodities que se cotizan en bolsa, ¿no es cierto? No solamente commodities, podríamos pensar mercados mediante red que cotizan, no sé, acciones de telecomunicaciones, de la banca, de la medicina, del mercado farmacéutico y un gran, etcétera, 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 etcétera. Cuando existe este tipo de dinamismo, entonces el agente económico ya tiene una mirada de decir el modelo de hoy y el modelo de mañana, ¿no es cierto? Y el modelo de mañana se lo evalúa en el espejo de tener muchísimas más alternativas de inversión, no solamente una alternativa que no me rinda un rendimiento expectable, ¿no es cierto? Sino más bien que podría yo incluso convertirme, no sé, que este sea mi fuente de subsistencia, sea mi fuente de vida, si fuera el caso. Ahora, la pregunta de esto, y creo que lo hemos hablado en clases anteriores, esta alternativa de inversión es ajena para el boliviano. Para ustedes, si tienen un capital, podrían acceder a este tipo de dinamismo de mercados. Podemos hacerlo desde Bolivia, desde mi locación, desde mi punto base. ¿Puedo hacerlo esto o necesariamente tengo que ser un ciudadano americano para poder entrar en este tipo de dinamismo de rentabilidad? ¿Qué opinan ustedes? Hemos hablado de esto, ¿no? Solamente quiero rescatar alguna opinión de la mirada de globalidad respecto del manejo de tasas de interés en esta lógica de tener bolsas compuestas, ¿no es cierto? Tasas de interés que no solamente tomen en cuenta nominalidades de la banca comercial, sino también títulos valor y compra-venta de divisas y esto que es un poco más complejo. ¿Se lo hará en Bolivia? ¿Se lo hace?
¿Han escuchado hablar? Yo les decía de manera coloquial, he visto incluso, no sé, tutoriales, TikToks que propician a hacer este tipo de incursiones. ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Saben algo de esto? ¿Han escuchado hablar? ¿Han visto en alguna otra materia tal vez que se relacione este tipo de accionar para el caso boliviano? ¿No? Diana, por favor, auxílieme. Está bien, licenciado. Buenos días. ¿Me escucha, verdad? Se le escucha muy bien. Ok. Bueno, nosotros como bolivianos no estamos ajenos a todo esto, por la inversión global, se podría decir. Sin embargo, en Latinoamérica y demás, como usted dice, se puede ver bastantes, o sea, bastantes personas que aparentan hacer esto. Sin embargo, existen plataformas y demás donde puedes transar, ¿no? En el mercado de valores Sí, internacional, que cotizan internacionalmente, pero con instrumentos poco fiables. Por ejemplo, las opciones, que realmente son como apuestas en realidad sí, y, y demás que parece fácil, es decir, que puedes ganar dinero de hoy a mañana o sí, incluso en horas, pero no son confiables. Incluso hay cuentas, o bueno, plataformas que en el demo puedes ganar bastante, pero cuando sí, inviertes dinero real ya no es así. Pero también pude averiguar hace un tiempo que sí existe alguna plataforma que es más, o sea, más profesional, sí, pero obviamente y demás o sea, requiere bastante tiempo, como una se llama Ninja, si no me equivoco, Ninja Trader, y hay otras que sí, o sea, sí puedes hacer eso, pero incluso necesitas a alguien, una guía que te pueda ayudar y decirte hacer y hacerlo todo con estrategia, con el análisis técnico y el otro que es macroeconómico, si no me equivoco. Y eso, licenciado, ese sería mi aporte. Muchas gracias. no, muchas gracias a usted, Diana. Y, y refleja en su intervención parte de esta realidad, ¿no? Se difunde como si esto fuera un juego de que puedes ganar, puedes convertirte en millonario de la noche a la mañana. Bueno, ese no es el caso, ¿no es cierto? Despojémonos de esas dudas. El dedicarse a ser trader de manera profesional requiere de mucho tiempo, requiere de mucho conocimiento, requiere de dedicación, ¿no es cierto? Yo he visto, hay personas en Bolivia que hacen este tipo de acciones y están pegados a la máquina 12, 14 horas, ¿no es cierto? Dando seguimiento a este tipo de pantallas, ¿no es cierto? Como ven, esta pantalla es una captura, ¿no es cierto? Pero esta pantalla se mueve en dinamismo de segundos, ¿no es cierto? Como les voy a mostrar a continuación. Uno puede incluso, he visto por ahí algún colega que con una hoja Excel, ¿no? Va verificando ciertos cambios y bueno, es en algunos casos un gana y pierde, ¿no es cierto? Si hace, digamos, movimientos interesantes, puede ganar. No es tampoco de retirar su dinero inmediatamente, pero luego también puede ocurrirle algún episodio no tan agradable y perder, ¿no es cierto? Entonces, como que ocurre ese desfase. Por el Internet, cualquiera podría hacerlo, ¿no es cierto? No es que existe alguna limitación. Lo que decía Diana, hay plataformas que permiten hacer esto. Existen demos donde uno con plata ficticia puede hacer prueba de qué es lo que se hace, pero esos demos también son truculentos, ¿no es cierto? Es como si yo quisiera aprender a jugar fútbol jugando, no sé, a través de un PlayStation, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, realmente las implicancias son completamente distintas, no tienen ninguna relación con la realidad. Bueno, así es que ocurre esto, pero lo cierto es que debería existir un abanico de posibilidades amplísimo, no solamente para los pocos, y ustedes son estudiantes de la carrera de economía que tienen un conocimiento mayor que el ciudadano de a pie, sino debería ser esto un conocimiento para cualquier ciudadano del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Algo más que quiero adicionar.
¿Por qué ahora se está gestionando esta nueva institución, esta nueva entidad de la gestora pública que está reemplazando a lo que eran las AFPs, ¿no es cierto? Donde nosotros, todos los bolivianos, aportamos, ¿no es cierto? A lo largo de nuestra vida laboral, a razón de que en nuestra jubilación rescatemos estos montos cuando ya no trabajemos, ¿no es cierto? Que ya me genere un flujo, un dinero para el momento que ya entró en cesantía, ¿no es cierto? En países desarrollados, generalmente uno puede ir a una agencia y decir, yo quiero que ese dinero no esté en manos de un agente que no sabemos cuál es la rentabilidad que le va a dar, sino yo quiero estar en intuición y quiero que un agente profesional, un trader profesional, haga esto que están viendo ustedes en pantalla, ¿no es cierto? De manera segura me reporte cómo trabaja mi dinero y me dé cierta rentabilidad estable de mi dinero, ¿no es cierto? Es mi dinero, entonces yo podría disponer del mismo, ¿no es cierto? Eso no ocurre en el caso boliviano y estamos hablando de todos los bolivianos de cifras millonarias. Entonces, ese es el aspecto de la política monetaria que nosotros deberíamos relacionar y tener cierta mirada. Todavía, y lo digo haciendo también el mea culpa, estamos en pañales en el manejo del mercado bursátil, ¿no es cierto? Conocemos muy poco y para nosotros todavía ese desconocimiento nos hace tener ciertos prejuicios en cuanto a realizar este tipo de acciones que en países desarrollados es parte del manejo, ¿no es cierto? Es parte de cómo yo cuido mis ahorros, cómo de pronto los invierto, cómo de pronto genero flujos con ese tipo de rendimientos. Aquí tienen otra pantalla, es una pantallita un poquito más, bueno, son estas salidas, ¿no? Que son realmente sobrias, que muestran simplemente movimientos. En este caso van a ver mercados Asia, Europa del Este, Latinoamérica, Oriente Medio, África, ¿cierto? Entonces, relacionan comportamientos de tasas de interés de mercados diversos, buscando algún dinamismo en el mercado bursátil. Vean que también se relacionan ciertos conceptos como crédito default, swaps, manejo de bonos de deuda pública, intereses de corto plazo en países diversos, ¿no es cierto? Entonces, traders están encargados justamente de hacer este tipo de dinámicas. Si ustedes vieran, digamos, no la captura de pantalla, los numeritos que están viendo, que están en esta diapositiva, se mueven, ¿no es cierto? Minuto a minuto. Es decir, van girando minuto a minuto. Y uno debe estar pendiente, como ven, ¿no es cierto? Está por horas, ¿no es cierto? Dice 12:21, 12:05, a las 16 horas, esto va cambiando, ¿no es cierto? Entonces uno va dando seguimiento a estos movimientos a lo largo del día, hora tras hora, ¿no es cierto? Entonces, se lo puede hacer digitalmente, se puede tener algún programa que haga seguimiento. La verdad que no existe una automatización de este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, los traders, muchos de ellos siguen haciendo artesanalmente el seguimiento a este tipo de dinámicas, ¿no es cierto? En este tipo de relaciones también se verifica para nuestros propósitos de materia la rentabilidad entre los países, ¿cierto? Como estamos relacionando, que los bancos centrales también emiten bonos, emiten títulos y dan cuenta de tasas de interés. Entonces, internacionalmente debe existir una entidad que verifique el riesgo país, ¿no es cierto? ¿Qué representa el riesgo país? Es una valoración que hace una entidad confiable de que ante una situación, una crisis que puede existir en cualquier contexto, cualquier empresa, cualquier país, cualquier gobierno, exista una eventualidad, una eventual probabilidad de impago, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el caso boliviano? Si estaría cotizando nuestros bonos del tesoro en el mercado internacional, como ven en pantalla, ¿cierto? Entonces, dinámicamente, un paro Santa Cruz afectaría a este tipo de intereses.
o si de pronto remontamos a los episodios de 2019, 2020, con la situación de salida del gobernante y asumir otro gobernante que no se elige de manera democrática, sino con cierta asignación. No voy a entrar en golpe, no golpe, sino que son los hechos los que relatan. No sé, tenemos una valoración Standard & Poor's que han dado cuenta de un país que tiene un alto riesgo de default, en el caso boliviano, no por tema de impagabilidad, sino por esta dinámica política que ha generado ciertos desbalances en la calificación de riesgo país Bolivia. Pero realmente eso es irrelevante porque el riesgo país para el caso boliviano sirve para prestar, no para prestar, como lo que ocurre en otras economías donde uno podría comprar títulos valor, bueno, cualquiera puede comprar títulos de valor de las diferentes economías del mundo. De hecho, si se relaciona transabilidad entre países, Estados Unidos es uno de los deudores más grandes del mundo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los acreedores de esas cuentas en este tipo de dinámica? Gran parte de países asiáticos, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay todo un movimiento de intereses de cómo se manejan flujos de divisas de manera digital a lo largo del mundo, ¿cierto? Ya, en esta misma conexión, ahí les muestro solamente una dinámica de como series de tiempo. Ven una serie, perdón, antes de eso, una serie serruchada de un índice, ¿no es cierto? De un índice de manejo en bolsa, que aquí están viendo el índice, a ver, creo que la siguiente se ve mejor, ¿no? El índice Nasdaq, ¿no? El índice Nasdaq, el National, ¿cómo es? National Association of Securities Dealers Automated Quotation, creo que es algo así, ¿no? Estaríamos traduciendo como la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores de Cotización Automatizada. Ya, a ver, solamente para poner en contexto, independientemente del acrónimo. Lo que hace este tipo de entidades es brindar una bolsa de, ¿cómo puedo decir? Un mercado electrónico de valores para el mundo, donde el dinamismo de esta virtualidad del Nasdaq genera un movimiento más grande que el movimiento de capitales físico de la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos hablando de un manejo de un Nasdaq que es alrededor de 24 mercados en todo el mundo, donde, ¿por qué se caracteriza Nasdaq? Y lo he puesto como ejemplo, porque maneja cotizaciones de bolsa de empresas tecnológicas, ¿no es cierto? Microsoft, Intel, Oracle, Dell, bueno, y un gran, etcétera, 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 son parte de este tipo de cotizaciones. Entonces, estamos hablando de un mercado que se transa mediante red, distinto, como decía, de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde ahí hay, ¿no es cierto? Hay gritos, ¿no es cierto? Es decir, como que va uno subastando, hay una especie de subasta, aquí no hay, hay la misma subasta, pero en línea, ¿no es cierto? Entonces, el Nasdaq es un referente, porque ustedes verán en esta serie de tiempo, cómo va creciendo, ¿no es cierto?, las rentabilidades. Y uno dice, si a comienzos de este nuevo siglo alguien hubiese puesto toda su plata en valoración en el Nasdaq, vean en temas de rendimiento cuánto hubiese crecido ese capital a lo largo del tiempo, si hubiese sido una de las elecciones. Por supuesto que hay altibajos, ¿no es cierto? Hay altibajos que sopesar. No es una serie continuamente creciente, ¿no es cierto? Ven al interior de la serie que hay subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero en una tendencia larga crece, ¿no es cierto? Y también hay momentos que espantan, ¿no es cierto? Vean en 2019 esa caída estrepitosa y luego hay una franca recuperación. Y si estamos hablando de 2020 y 2021, esto sigue aumentando, ¿no es cierto? Sigue creciendo. El Nasdaq tiene tres componentes importantes. Bueno, esto no es parte de la materia, simplemente lo estoy contando como parte del anecdotario. El Nasdaq 100, digamos, que ve toda la parte de telecomunicaciones,
que tiene un rendimiento expectable. Algunos deciden solamente ir a ese componente de rentabilidad. El Nasdaq Composite, que ve el tema de la banca, que es la parte más conservadora, se podría pensar. Y la parte despuntante, descollante del por qué se ha generado ese pico gigante, tiene que ver con biotecnología, ¿no es cierto? Todo lo que refiere a cotización de empresas farmacéuticas, médicas, justamente producto del COVID, es que se ha generado el elemento descollante, ¿no es cierto? Acciones que se han ido por las nubes y han sido una gran apuesta para muchos de los inversionistas en tema de retorno, ¿no es cierto? Todo esto que le estoy refiriendo, lo que decía, podemos tener demos, ¿no es cierto?, para hacer todo esto, pero no es parte de la materia, por tanto no tendría ninguna implicancia ver esto. Nuestra mirada es ver el contexto global, ¿cierto? La implicancia de un contexto global. Ahí les pongo un SP500 que también tiene la importancia de este indicador, distinto del Nasdaq, es que captura el 80% del total de capitalización de las empresas de los Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de un conglomerado menor, sino un conglomerado inmenso que brinda también una dimensión de rentabilidad para los estadounidenses. Ahora, vean también esos picos pronunciados. Esto crece, crece, crece. Hay momentos donde cae estrepitosamente, vuelve a crecer, cae estrepitosamente y bueno, pues esa es la dinámica que existe, ¿no es cierto? No existe una recurrencia en el comportamiento de las cotizaciones en bolsa de valores, sino más bien esta alta volatilidad que caracteriza justamente los retornos para el que puede lograr un forecast relativamente razonable de estos picos, de estas subidas y estas caídas, justamente hace el trading, ¿no es cierto? Hace la venta, hace la compra en el momento oportuno, en el momento que realmente brinde esa expectabilidad de retorno, ¿no es cierto? Saber cuándo vender, saber cuándo comprar es justamente la magia de los gurús que manejan este tipo de rendimientos. Hasta acá, ¿alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud? A ver, mostrar alguna cosita más. Esto es solamente para el que le parezca llamativo lo que le estoy relacionando. Así como Diana decía, existen sitios, plataformas donde uno puede comerciar con plata de mentiras, ¿no es cierto? Con plata ficticia, puede ver cómo se maneja el trading. También puede descargarse, digamos, esto es simple, no estoy utilizando ningún otro paquete, simplemente un Excel que se actualice a tiempo real con la cotización de empresas en bolsa, ¿no es cierto? Entonces el Excel simplemente cada cierto tiempo uno lo refresca y va arrojando las cifras para tener un referente de cómo esto se mueve minuto a minuto, ¿no es cierto? Vean por ahí la hora que dice en la primera columna a 10:24 por segundos, ¿no es cierto? Entonces va arrojando nuevos datos segundo a segundo y va relacionando justamente estas variabilidades de cotizaciones en bolsa para hacer este tipo de manejos, ¿no es cierto? Donde uno automáticamente podría decir, cambio mi composición de activos, mi composición de portafolio y de esa forma procurar una ganancia. Pero si estamos hablando de 1000 activos, es bien complejo, ¿no es cierto? Por eso es que se arman paquetes, se arman bolsas que van desde las más riesgosas, con mayor rentabilidad, a unas que no lo son, son un poco más conservadoras y mantienen una relación de rentabilidad un poco más precaria, pero que no va a variar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces hay personas con cierta aversión al riesgo que prefieren este tipo de rendimientos, retornos más razonables, y otras que de pronto les gusta jugar a la ruleta rusa, ¿no es cierto? Y se van a buscar los retornos que podrían convertirlos en millonarios de la noche a la mañana, o de pronto podrían quedarse sin nada, ¿no es cierto? Ese es el tipo de connotaciones que tiene este manejo
financiero, ¿no? Entonces, todo esto que estoy relacionando no tiene que ver con incentivar al trading, sino más bien tiene que ver con la mirada teórica de por qué la escuela keynesiana considera a la tasa de interés en el sentido amplio como el costo de oportunidad del dinero, porque sí lo es. No en la mezquindad de nuestras cuatro paredes, Bolivia, sino más bien en la mirada de un mercado financiero global. Ya, ahora sí dejo de compartir un segundito para que nos vayamos a ver datos, pero quisiera rescatar de ustedes todas las impresiones, críticas, comentarios, sugerencias, inquietudes, todo lo que quieran relacionarme, por favor. ¿Alguna consulta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Está claro, licenciado. Vale, muchas gracias. Entonces, por favor, retomemos a nuestro manejo de datos. Voy a abrir la base que estábamos empezando a explorar el día lunes, por favor. Esa base que la he perdido, que se llama base de datos mensuales. Por favor, si pueden abrir esa base de datos para que operemos un poquito con ella, ¿ya? Para que trabajemos algunas salidas, veamos algún dinamismo. Ay, perdón, no estoy compartiendo pantalla, disculpe. Comparto ahora. Me dicen si se está viendo, por favor. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Se ve, ¿no? Excelente, gracias. Entonces, quisiera por favor también ustedes abran esta pantalla. Voy a hacer las cosas de cero. Estoy abriéndome un do file que me permite replicar todas las operaciones que vamos a ir haciendo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, volviendo a la base de datos, perdón, voy a hacer primeramente, antes del edit, voy a hacer un contador, ya como la hacía el día lunes. Entonces voy a generar una variable t, que sea barra baja n, y abriremos. ¿Ya? Entonces ven ahí, esta es una base de datos interesante. La han trabajado, voy a dar el mérito, no la he hecho yo, la han generado sus compañeros de la materia de macro 2, ¿cierto? Entonces ellos han sido los que han compilado estos datos y es un gran mérito, ¿no? Rescatar datos desde los años 30 para tasas de inflación, tiene una serie larguísima. Pero para propósitos didácticos, y yo voy a acotar esto los últimos 20 años, ¿ya? Veremos, digamos, desde el 2000, ya, ahí está, 2000, el primer mes de 2001, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque todas las variables de tasas de interés ya están completas a partir del 2000, ¿no es cierto? Más antes voy a encontrar tasas entrecortadas. A ver, les muestro, ¿no? Si veo, digamos, desde los 80, hay huecos, ¿no? Ay, perdón, están los huecos, ¿no? No hay datos, ¿no? Entonces, agarraré desde el 2000, ¿ya? Para que tengamos una serie que me permita operar con lo que necesito, ¿ya? Entonces, estamos cerrando desde el 757. Entonces digo, voy a cometer el error del día lunes, voy a hacer un drop, if t menor a 757.
Y sí, estoy haciendo eso bien. Ok. Ah, y hay datos arriba también, ¿no? Entonces voy a hacer también un drop hacia arriba, ¿ya? Un drop if t mayor a... Es que creo que hicimos un forecast algún rato, ¿no? En este caso va a ser 271. 271. Ok. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Oh, demonios. Lo he borrado todo. Me he equivocado nuevamente. Ya. Voy a volver a abrir la base para subsanar ese error. Mil disculpas. Ahí está, base de datos mensuales. Y vuelvo sobre la base. Y lo primero lo había hecho bien, ¿no? El tema de hacer el drop hacia abajo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Va a salir error. Primeramente genero esto y luego hago el drop. Ahora sí. Y el drop hacia arriba es donde me he equivocado. Donde esto más puntual. Uy, ¿esto hasta dónde está? Hasta 2019 nomás había estado. Entonces, ya, digamos, hasta, ya, agarraremos hasta acá, hasta el 985. 985. Entonces pongo mayor a 985. ¿Ok? Entonces ahora creo que tengo una base que esté relativamente balanceada. Hay algunos que no tienen datos, ¿no? Son de las UFBs, que seguramente hay que llenarlos acá porque deben ser precios constantes, ¿no? Constante, constante, constante. Ya, vamos a ver qué existe acá entonces. Ya. ¿Me están siguiendo o los he perdido? Más o menos. ¿Me están siguiendo? Sí, listo. Excelente, excelente, gracias. Entonces, como siempre haré una declaración, digamos, de decir TS line, perdón, no TS, TS set, pongo a la variable T y digo monthly, ya. Y ahí es generado la base y de pronto puedo hacer tal vez cuáles son las variables de tasas de interés, y creo que está con I mayúscula. Veremos todas las tasas de interés que tenemos. Ahí está. Es una lista relativamente larga. Uy, son realmente altas tasas de interés. Y está sumando el IPC, la inflación, para ver todo con I. A ver qué tiene de coincidentes tasas de interés. IAC, digamos, podría serlo coincidente para ver todas las activas. IAC. Ya veremos las IAC nomás entonces. Entonces vuelvo sobre la base y digo describe, pero haremos un describe sobre las activas nada más. Ahí está, esto está más chiquitito, ¿no? Tenemos en descripción 3, 6, 8 tasas de interés activas, ¿no? De las cuales yo puedo verificar cierta correlación, digamos. Haremos un cálculo, haremos un correlate de todas estas variables para ver cómo se comportan ya entre ellas.
¿Se logra ver ahí? ¿Logran ver ese resultado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciada. ¿Cómo debo leer este tipo de salidas? ¿Recuerdan cómo hacíamos esta lectura? ¿Cómo podría leer esta cifra? A ver, agarraremos una de ellas. Esta de 0,7742. Consideremos primeramente que todos los datos son positivos. ¿Cómo leo, digamos, ese 0,7742? ¿Qué quisiera decir? Licenciado. Sí, por favor, auxíliame, Diana. Ok. Podría ser que entre, bueno, ahorita no tengo claro qué significa IACNMM y IACONM entre la fila y columna, ¿no? Sí. Del 0,7742 existe cierta correlación positiva. Aún no han llegado, no estoy segura si es de 80 para arriba, pero no podríamos decir que es alta correlación todavía, porque recién es 0,77. Pero que existe alta correlación positiva entre ambas variables. Sí, es una alta correlación. Como estamos encontrando que los umbrales van de un coeficiente de correlación de Pearson entre -1 y 1, 1 es justamente la diagonal principal, ¿no es cierto? Entonces ahí es, entre la misma variable siempre es 1. Pero ya cuando estamos encontrando de 0,8, 0,7 para arriba, estamos hablando de un 70% en términos porcentuales, 70, 80%, entonces es altísimo. Para ver qué estamos Entonces, sí denotando, es alta, ¿no? es altísima, ¿no? Si estamos hablando de ese IAC-CM, a ver, voy a ver ahí. IAC-CM y la IAC-CM. ¿Qué son estas dos? Y ahí, ¿no? La tasa, una correlación del 77%, 77.42% en la tasa de interés activa nominal destinada al consumo en moneda nacional, con la tasa de interés activa nominal destinada a comercio en moneda nacional. Entonces, vean esas correlaciones altas entre comercio y consumo. Interesante, ¿no es cierto? A mí me parece interesante. Son ciertos elementos que hay que considerar, esa conexión entre comercio y consumo en relación de tasas de interés. Se muestra interesante, ¿ya? A ver, veamos cómo se manifiesta esto gráficamente. Voy a hacer un graph matrix de estas mismas variables para que gráficamente veamos algo, ¿ya? ¿Se ve ese grafiquito? Me dicen si se lo ve. Y ahí tengo las etiquetas, ¿no? De cada una de las variables, entonces esto me permite leer mejor las cosas. ¿Ven esos grafiquitos? Sí, se ve Sí, licenciado. licenciado. Son gráficos de dispersión diferenciados para los diferentes tipos de interés activo, ¿no es cierto? Y ahí va verificando cierta correlación casi directa y otras las que son realmente marcadas con una tendencia que, bueno, las que son casi perfecta correlación es prácticamente una línea de 45 grados, ¿no es cierto? Y las que están relacionando una correlación elevada, como la que veíamos hace un momentito de un 70 y tantos %, muestra una relación directa, ¿no es cierto? Prácticamente. Y hay otras que muestran relación directa, pero un tanto más difusa, ¿no es cierto? Se hace esto un poquito más difuso y así puedo ver este mismo comportamiento, sea del conjunto o sea variable por variable, ¿no es cierto? Entonces, si quisiera verlo variable por variable, con las dos variables que he visto hace un momentito, hago exactamente lo mismo, pero, a ver, voy a copiar las dos cosas, ¿ya?
copio esto y, digamos, voy a ver el graph matrix, pero para ver el 70 y no sé cuánto por ciento, ¿no? 70 y tantos por ciento. Y ahí pueden ver, ¿no? Esa relación difusa del 70 y tantos por ciento. Entre interés activo nominal destinado al consumo con la tasa de interés activa nominal destinada al comercio, ambas en moneda nacional, ¿no es cierto? Entonces, si yo pinto por ahí una recta regresional, voy a tener seguramente una recta que pinte una gran cantidad de datos. Y vamos a ver en esa esencia cómo es que se comporta este par de variables. ¿Sí? Ya, esto está muy simple, pero sí es importante replicar algunos elementos como lo hemos visto en nuestras diapositivas, ¿no es cierto? A ver, un T-Slime, digamos, veremos, por ahora voy a hacer solamente de alguna, ¿no? Para ver el comportamiento de estas tasas de interés y vamos a ver plazos, ¿ya? ¿Logran ver ese grafiquito? Estamos hablando de una tasa de interés activa nominal destinada al consumo en moneda nacional. Sí, se ve, licenciado. ¿Ven estas partes, estos picos curiosos, oscilantes? Pero luego como esto se va suavizando, ¿no? Se va suavizando en el tiempo. Entonces, ese tipo de tendencias son interesantes. A ver, leamos nuestra lista de variables que estamos analizando para ver cuál podríamos ser interesante de observar. Quisiera ver esto en plazos, ¿no? En plazos diferenciados. A ver, volveré sobre el describe y a ver, por ejemplo, este está plazo fijo nominal en moneda extranjera de 700 a 21, 721 a 1080. A ver, veremos plazos diferenciados. Veamos, por ejemplo, esta tasa pasiva de 1 a 30 días en moneda nacional. Esta es de acá. 30, 60, 90, 180, 360, 720 y 1080. Veamos estas, ¿ya? Entonces, voy a copiar. Perdón. Y vamos a hacer un T-Slime. Viendo, ya decíamos, a 60. Perdón, va desde 30, ¿no? Desde 30, 60, 90, 90, 180, 360, 180, 160, 720. Y ahí, bueno, esto, yo entiendo que me están siguiendo la lógica, ¿no es cierto? Estamos viendo a plazos de diferentes plazos, ¿no es cierto? A 1 año, a 2 años, a 3 años, ¿no? Entonces, 80, creo que es la más larga. Y veamos la distinción entre comportamientos tendenciales. Como sepa, perdón, ¿qué he hecho? ¿He escrito mal? Ah, sí, he escrito mal. Perdón. Esto no era así, ¿no? Creo que es así nomás. A ver, Pérez. Ay, no, ¿qué he hecho? Ay, es que el nombre no es el mismo, ¿no? Voy a tener que copiar nomás los nombres. Perdón. Sí, los nombres no ayudan mucho. A ver, veremos bien aquí los nombres. Ahí creo que se ve mejor. Entonces, veremos. Aquí están. Tasas de interés activas a 30, a 60, a 90, a 180 y a 360. Tasas de activa a plazo, ya, veremos estos por ahora. Esto puede hacerlo con cualquiera, ¿no? Con cualquier variable. Pero veamos estos comportamientos para nuestro
nuestros intereses. Slide 30. Veamos la misma gráfica, pero a 60. Veamos qué es lo que pasa a 90. $180. Y están a 360 días. Pareciera, no sé si les da la impresión que fuera el mismo gráfico. No lo es. Seguramente como que si pusiera sobre la misma, y puedo hacerlo, ¿no? De hecho, debí haber hecho eso de inicio, ¿no? Superpondré una sobre la otra, ¿ya? Perdón, disculpen que esté tan torpe esta mañana. 180 del último. ¿Se logra ver ese grafiquito? Sí, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Y uno puede relacionar volatilidades de estos tipos de interés. Bueno, hemos cambiado la escala de tiempo, ¿no es cierto? Tal vez sería inconveniente mantener la escala original de tiempo. Y ver, digamos, qué es lo que ha sucedido en esta maraña y cómo esto se va estabilizando a partir de cierta temporalidad, ¿no es cierto? Y enlazar, digamos, la conexión de tasas de interés para comprender en su tendencia a lo largo del tiempo. A ver, que sea de nuestro interés. A ver, veamos alguna tasa de interés específica. Estamos hablando de tasas de interés activas. Pensemos que cualquiera de ellas muestra una tendencia similar, digamos, ¿no? En tendencia. Por tanto, va a ser equivalente a agarrar cualquiera de ellas para ver su comportamiento, un comportamiento que quisiéramos traducirlo en explicación con la inflación, que podría ser algún determinante de estas tasas de interés, si por el caso. Entonces, voy a agarrar como variable dependiente a una tasa de interés a 360 días, tasa de interés activa, 360 días. Perdón. Y voy a hacer una regresión usando como determinantes. A ver, ¿cómo lo hemos hecho en la última clase? No me acuerdo. No sé si he rezagado esa. Ya, los rezagos de la inflación utilizaremos, ¿ya? Entonces tengo la inflación. ¿Dónde está la inflación? A ver, describe, creo que es con mayúsculas, ¿no? La inflación. Describe, inflación. Sí, es esa, ¿no? Entonces tengo la inflación, digamos, un periodo anterior, la inflación, 2 periodos. Contemporánea, un periodo, 2 periodos, ¿cierto? Para eso tengo que generarme los 2 rezagos. Veamos, hagamos un generate de la variable inflación, perdón, inflación 1, que va a ser el lag, el rezago, un rezago de la variable original.
¿ya? Y hago exactamente lo mismo para el segundo rezago. Uy, habría que ver muchas cosas más anterior a esto, ¿cierto? Por ejemplo, la forma funcional de la inflación. Claramente, si yo hago, digamos, un T-line de la inflación, uno de los propósitos era verificar estacionalidad, perdón, de la serie. Ya, tal vez puedo ver que, a ver, hay un instrumento que hace el Stata que permite ver la forma funcional correcta. Por ejemplo, si yo le digo ladder a la inflación y puedo verificar un estadístico que, ay, esto no se ve bien, lo voy a volver a hacer, ¿ya? Ay, como que está agarrando solamente una forma funcional. Ahí está. Todas son ceros, salvo la identidad, tal cual. Entonces aquí me está sugiriendo de que no tengo que hacer ninguna modificación, no tengo que hacer ningún cambio. Y puedo ver esto también gráficamente. Digamos, a ver, hago un ladder. La misma variable. Y a ver, veamos. Claro, es lógico, digamos, la identidad debería ser la... Ay, ¿por qué está tardando esto? ¿Logran ver esas formas funcionales? Sí, licenciado. Ninguna, salvo la variable original, es la que captura dentro de una curva normal la mayor cantidad de observaciones. Por tanto, ese par de comandos que les he mostrado sirve para dar cuenta de una forma funcional. Si es que a la variable tengo que elevarla al cuadrado, tengo que sacarle la inversa, elevarla al cubo, sacarle la raíz cuadrada o lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces el stata me permite ver todas las combinaciones que den cuenta de cuál es la mejor transformación para esa variable de cara a su modelización, ¿no es cierto? En este caso, la sugerencia es quedarme con la identidad, es decir, no hacer ninguna transformación de esa variable. Y podría ser exactamente lo mismo con tasas de interés. A ver, veremos. Directamente el ladder, ¿ya? Ahí está tardando. Yo presumo que debe ser igual también la identidad. Bueno, no sé. Ahí tal vez sería un pico, ¿no? Que genere algún ruido. Ay, qué pena que se ponga tan lento esto. ¿Logran ver esos grafiquitos? Sí. ¿Cuál presumen de todos estos gráficos, y esto se lo puede ver cuantitativamente, es el que captura la transformación que captura el mayor número de observaciones? ¿Cuál pareciera que fuera el que captura el mayor número de observaciones? La transformación, la inversa cuadrática y la inversa cúbica, ¿no? Me pareciera. Incluso la inversa nada más. La inversa parecería que fuera la transformación más apropiada para este variable. Se me hace, ¿no? Entonces, como que podríamos ver cuantitativamente cómo se ve ese comportamiento. Y digamos, en lugar de ladder, voy a poner ladder.
para ver la variabilidad de la cuantificación. Y ahí está. Entonces decía, sí, claramente es esta, ¿no? El inverso de la raíz cuadrada, el inverso de la raíz cuadrada, inverso de la raíz cuadrada. Ya, pero vamos a hacer la prueba si sirve ese inverso de la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué está sugiriendo esa transformación? Que genere una variable, digamos, le voy a poner barra baja 2, que sea igual a la variable original inversa y elevada al cuadrado. ¿Se puede decir multiplicar esto 2 veces, ¿no es cierto? Esa debería ser la transformación que permita la modelización más apropiada, si fuera el caso. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Voy a generar de todas formas la variable. Y entonces la modelización original la voy a poner así tal cual. Ay, ¿qué ha pasado ahí? Ah, es que no he generado las dos variables, ¿no? Perdón, ahora sí. ¿Qué ha pasado? LI, hecho bien. Ay, no sé qué he hecho mal. Drop. 1. Que voy a hacer un capture drop en 2. En 2. Ya, pero vamos a correr eso primero. No, algo está fallando acá. Inf 1 está bien. Esto va bien. Pero esta otra no. Gen inf 2. L2. Guay, no sé qué pasa. No sé cuál sea el error. Ya, a ver, veremos por ahora con un rezago. Voy a ver qué es lo que está pasando. Tal vez sea que no haya el dato. No hay la variable inf. ¿Qué le he hecho? Eso es lo que está fallando. Ay, qué bolas. Es inflación. Mil disculpas. La variable es inflación. Resulta que aquí es inf, es inflación. 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 Inflación, ya. Y abajo que sea entonces. Inflación. Inf 2. Ya. Ahora sí hago la regresión, por favor. Ay, otra vez. Ya, espero que ahora sí. No sé qué estoy haciendo mal. No puede ser. Prof, inf 1. Eso está bien. L1 de inflación. Entonces, esa. Ahora sí, ¿no? Perdón, realmente que
Qué mal estoy haciendo las cosas. ¿Se logra ver esa salida? ¿Logran ver? Sí. Excelente. Ya, ¿qué estoy verificando en esta regresión lineal simple? Estoy verificando como variables explicativas de la tasa de interés activa a 360 días, a la inflación con un rezago, perdón, la inflación contemporánea con un rezago y con dos rezagos. Varios elementos a considerar. Primero, si verifican, por favor, los signos delante del coeficiente, tenemos negativo, negativo, negativo. Mostrando una relación inversa entre estas variables. Relación inversa entre tasa de interés e inflación, algo que era expectable, ¿no es cierto? Algo que podríamos esperar. Sin embargo, vean por favor en el p-value o el estadístico T. En todos casos, el estadístico T es en valor absoluto menor que 1.96 y el p-value es mayor que 0.05, ¿no es cierto? ¿Qué significaría eso? Que sea menor a 1.96 o que sea el p-value menor que 0.05. Bueno, perdón, tal vez estoy hablando de algo que todavía no se ha visto. ¿Sí se sabe qué significa? ¿Qué connotación tiene que un estadístico T sea menor en términos absolutos a 1.96 y un p-value mayor que 0.05? Lo que está relacionando es que las variables, las covariantes que yo he puesto como argumentos de esta regresión son estadísticamente no significativos. Y la bondad de ajuste es pobrísima, ¿no es cierto? Es realmente de bueno, ni tanto, un 20%, pero hay cierta variabilidad entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado que realmente está mostrando que estoy insertando muchas variables irrelevantes, ¿no es cierto? Entonces, esta modelización realmente no es buena, ¿no? Incluso habría que ver el comportamiento de los residuos para analizar un poco este tipo de especificación. ¿Los he perdido demasiado? ¿Me están siguiendo o estoy hablando en chino ya los últimos minutos? ¿Están ahí todavía? ¿Me escuchan? Y están poniendo su registro de salida, ¿no? Ya, bueno, no solamente quería capturar algunas dudas, si es que cuánta duda estoy dejando en esta explicación para retomar la siguiente sesión con más claridad. ¿Hasta dónde se ha logrado comprender de lo que estoy haciendo para que pueda ser un mejor ejemplo la siguiente sesión? ¿Me auxilian con el apunte? Sí, por Licenciado, favor. tal vez desde la última parte, desde la construcción de este cuadrito, por mi parte sería genial, porque hasta antes de esto sí está comprendido. ¿Han visto en econometría, o todavía no lo han visto, me lo sinceran, salidas de un modelo de regresión lineal simple? ¿Un mínimos cuadrados ordinarios? Para que lo veamos, es decir, no estoy haciendo un cuestionamiento, sino más bien todo lo contrario, quisiera brindar una pauta para que esto se pueda comprender en lo que estamos haciendo. Intuitivamente, ¿no es cierto? No pretendo profundizar, no pretendo desarrollar la matemática detrás de este cuadro, simplemente que se comprenda qué es lo que estamos haciendo. ¿Para cuántos esto es chino? Nunca se lo ha visto. Para que lo veamos con mayor detenimiento. Yo asumía
Disculpen si es que he hecho la mirada tal vez equivocada de que esto tenía franca lectura para todos nosotros. Si no lo tienen, me lo dicen, por favor, me lo sinceran. Me dice Edgar, recién lo estamos abordando. Me dice José, no, licenciado. Para mí, ya, excelente. Entonces, lo explicaré con mayor detenimiento. Es decir, yo realmente estaba asumiendo de que esto se leía claramente. Lo veremos con calmita entonces el día lunes. Yo voy a dedicar una explicación mucho más franca para que se entienda este tipo de resultados. Pero por favor volveremos sobre la esencia, ¿no? El por qué estamos procurando este tipo de modelizaciones es porque va a ser los resultados que nosotros estamos solicitando para nuestro trabajo final, para nuestro documento final, ¿no es cierto? Entonces ya hemos seguido una secuencia de pasos que vamos verificando desde la parte gráfica, la estadística descriptiva, hemos ido relacionando modelos ARIMA de manera univariante, que espero haya quedado relativamente claro. Todo esto era univariante. Entonces ahora estoy viendo especificaciones multivariantes que me den una mejor claridad de la comprensión de variables monetarias en su modelización. Estamos viendo afectación de la inflación sobre las tasas de interés de manera contemporánea y rezagada. Eso es lo que vamos a ver el día lunes entonces, por favor. ¿Ya? Retornamos el lunes entonces. Sí, Hasta retornamos. luego, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, a Liz. ustedes. Hasta luego. Gracias por su paciencia. Nos vemos el día lunes. Licenciado, disculpe. Sí, adelante. ¿Nos podría compartir el do file, por favor? Con mucho gusto. En este momento lo hago. Muchas gracias, Lic. Hasta luego. Luego. Hasta luego, licenciado. Buen resto de Luego, jornada. gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Luego. Muchas gracias, licenciado. Se cuida. Muchas gracias. Les estoy pasando. Por favor, los que estén por ahí me confirman si les ha llegado. Ok, ya está. Nos vemos el lunes. Gracias.